porque no eran hombres, ni aun parecidos a hombres, sino criaturas descomunales, grisáceas, viscosas y blanduzcas, que podían estirarse y contraerse a voluntad, pero cuya forma más común, aunque la modificaran a menudo, era la de una especie de sapo sin ojos, con una extraña masa de tentáculos son rosados que vibraban en la punta de sus chatos hocicos. Estas bestias se bregaban torpemente por los muelles, manejando fardos y cuévanos y cajas con fuerza prodigiosa, y saltando a cada momento del muelle a los barcos amarrados o de los barcos al muelle, con largos remos entre sus patas delanteras. De cuando en cuando pasaban conduciendo un tropel de esclavos de caracteres muy semejantes a los humanos, pero cuyas bocas inmensas recordaban a los de los mercaderes que traficaban en Dilatlen. Sin embargo, estos individuos, sin turbante, ni calzado, ni ropa alguna, no parecían tan humanos como aquellos. Algunos de los esclavos, los más obesos, cuyas carnes tentaban una especie de vigilante para calcular su calidad, eran desembarcados de las galeras y enjaulados en grandes canastos asegurados en clavos, que los cargadores metían a empujones en los almacenes o embarcaban en grandes furgones chirriantes. Cargando uno de los furgones y patio inmediatamente, la fabulosa criatura que lo conducía era tal que Carter se quedó pasmado, aún después de haber visto las demás monstruosidades de aquel aborrecible lugar. De cuando en cuando pasaban pequeños grupos de esclavos vestidos y con turbantes, igual que los atesados mercaderes, y eran conducidos a bordo de una galera, seguidos de un grupo numeroso de viscosos seres con cuerpo de sapo que componían la tripulación, oficiales, marineros y remeros. Carter veía que las criaturas casi humanas eran destinadas a las más ignóminas tareas serviles, para las que no se necesitaban una fuerza excepcional, como gobernar el timón y cocinar, hacer recados y negociar con los hombres de la Tierra o de los demás planetas con los que ellos mantenían comercio. Estas criaturas debían ser las más adecuadas para estas comisiones terrestres, ya que no se diferenciaban grandemente de los hombres una vez vestidas, calzadas y tocadas con sus adecuados turbantes, y podían regatear en las tiendas de estos sin tener que dar explicaciones embarazosas importunas, pero casi todas ellas, mientras no fueran exageradamente flacas o feas, iban desnudas y metidas en jaulas que los seres fabulosos trasladaban en pesados carricoches. A veces desembarcaban y enjaulaban también otras clases de seres, algunos muy parecidos a las criaturas semihumanas, otros no tan parecidos y otros totalmente distintos, y Carter se preguntaba si aquellos desdichados negros de Park no serían desembarcados, enjaulados y transportados en el interior de aquellos ominosos carricoches. Cuando la galera atracó a un muelle grasiento de roca esponjosa, una horda pesadillesca de seres con forma de sapo salió por las escotillas. Dos de ellos agarraron a Carter y lo desembarcaron. El olor y el aspecto de aquella ciudad eran indescriptibles, y Carter solo pudo captar imágenes dispersas de las calles enlosadas, de las negras puertas y de las elevadísimas fachadas verticales y grises, carentes de ventanas. Por fin le metieron por un portal de bajo dintel y le hicieron subir a una infinidad de peldaños por un pozo de tinieblas. Al parecer, los seres con cuerpo de sapo les daba lo mismo la luz que la oscuridad. El color que reinaba en aquel lugar era insoportable, y cuando Carter fue encerrado en una cámara y le dejaron solo allí, apenas le quedaron fuerzas para arrastrarse a lo largo de los muros y asegurándose de su forma y dimensiones. Se trataba de un recinto circular de unos 20 pies de diámetro. A partir de ese momento, el tiempo dejó de existir. A intervalos le tiraban de comer, pero Carter no quiso tocar aquella comida. No tenía idea de lo que iba a hacer de él, pero presentía que le mantendrían allí hasta la llegada de Nyarlathotep, el caos reptante, espíritu y mensajero de los dioses otros. Finalmente, después de una inacabable sucesión de horas o de días, la gran puesta de piedra se abrió de par en par, y Carter fue conducido a empujones, escaleras abajo, hasta las calles iluminadas con las luces rojas de aquella espantosa ciudad. Era de noche en la lluvia, y por toda la ciudad se veía esclavos estacionados, sosteniendo antorchas encendidas,
En una abominable plaza se había formado una especie de procesión compuesta por 10 seres de cuerpo de sapo y 24 portadores de antorchas casi humanos, 11 a cada lado y uno en cada extremo. Carter fue colocado en medio de la formación con 5 seres de cuerpo de sapo delante y otros 5 detrás, y un casi humano a cada lado. Otros seres de cuerpo de sapo sacaron flautas de ébano y tonadas repugnantes al son de aquellas infernales melodías. La columna empezó a desfilar por las calles pavimentadas, dejó atrás la ciudad y se internó por las oscuras llanuras pobladas de hongos obscenos. No demoraron en ascender por la ladera de una de las bajas colinas que se elevaban a espaldas de la ciudad. Carter estaba persuadido de que el caos reptante aguardaba en alguno de aquellos declives escarpados o en alguna abominable llanura, y anhelaba que su tortura terminase pronto. El canto plañidero de las flautas impías era enloquecedor, y él habría dado el mundo entero porque el sonido hubiese sido solo un poco menos anormal, pero aquellos seres carecían de voz y los esclavos no hablaban. Entonces, a través de aquellas tinieblas estrelladas, le llegó un sonido familiar que me estremeció por los montes y resonó en todos los picos los picos desgarrados, y sus ecos se propagaron dilatándose en una especie de coro demoníaco. Era el maullido de gato a medianoche, y Carter comprendió por fin que las gentes del pueblo tenían razón cuando decían en voz baja que los gatos son los únicos que conocen las regiones misteriosas y que los más viejos las visitan escondidas por la noche, saltando a ellas desde los más elevados tejados. En verdad es a la cara oscura de la luna, a donde van a saltar y retosar por las colinas y a conversar con sombras antiguas. Y aquí en medio de fértiles criaturas oyó Carter su maullido, familiar, amistoso, y pensó en los tejados puntiagudos y en los cálidos hogares sin las ventanas débilmente iluminadas de las casas de Ultar. A la razón, Randolph Carter conocía bastante bien el lenguaje de los gatos y emitió el grito que le convenció en aquel paraje lejano y terrible, pero no habría sido necesario que lo hiciera, ya que al momento de abrir la boca oyó que el coro aumentaba y se iba aproximando, y vio recortarse una sombra recortarse unas sombras veloces contra las estrellas, unas sombras pequeñas y graciosas que saltaban de colina en colina en legiones apretadas. La llamada del clan había sido dada y antes de que la adyacente procesión tuviese tiempo ni aún de asustarse, una nube de soledad de sedas, pieles, una falange de garras homicidas cayó sobre ella como una crecida tempestuosa. Silenciaron las flautas y los alaridos desgarraron la noche, y gritaban los moribundos casi humanos, y los gatos gruñían y aullaban y rugían, pero de los seres con cuerpo de sapo no brotó ni un sonido. Mientras derramaban fatalmente sus líquidos verdosos y repugnantes sobre aquella tierra porosa de hongos obscenos. Es tanto durante las antorchas el espectáculo fue prodigioso. Jamás jamás había visto Carter tantos gatos, negros, grises, blancos y amarillos y atigrados y mezclados, callejeros persas, maneses, tibetanos de Angora y egipcios, de toda clase los había en la furia de la batalla, y sobre todos ellos se cernía el aura de esa profunda inviolada santidad que los otorgaba su deidad tutelar en los enormes templos de Bubastis. Saltaban de 7 en 7 a las gargantas de los casi humanos o al hocico tentaculado de los seres con forma de sapo, y los derribaban salvajemente a la fuerza.
Cayó entonces en la más completa negrura, en cuya seno escuchó el fragor de la batalla y los gritos de los vencedores, y sintió las suaves patas de sus amigos que de un lado a otro le saltaban por encima en medio de la refriega. Finalmente el horror y la fatiga le cerraron los ojos, y cuando los abrió nuevamente se vio inmenso en una escena extraña, el gran disco resplandeciente de la tierra y 3 veces mayor que el de la luna, como nosotros lo vemos, derramaba torrentes de inquietante luz sobre el paisaje lunar, y a través de lenguas y lenguas de meseta salvaje y crestas de granadas se extendía un mar interminable de gatos alineados en círculos concéntricos. 2 o 3 de los jefes de este ejercicio y no encontraba se encontraban fuera de las filas y le lamían la cara y ronroneaban para reanimarle. No quedaba ni rastro de los esclavos y de los seres con forma de sapo, aunque Carter creyó ver un hueso no lejos de donde se encontraba, en el espacio que trataban de despejar. Que, Carter habló entonces con los jefes en el suave lenguaje de los gatos y se enteró de que su antigua amistad con la especie gatuna era muy conocida y comentada en todo el lugar donde los gatos se reunían. No había pasado desapercibido por Ulter, y los viejos gatazos lustrosos recordaban cómo los había acariciado después de que ellos se hubieran encargado de los hambrientos Sox que tan perversamente miraban al gatito negro, y recordaban también lo cariñosamente que había acogido al gatito que subió a verle en la posada, y el platito de riquísima leche con que le había obsequiado la mañana antes de marcharse. El abuelo de aquel cachorrillo era precisamente el jefe del ejército allí. Reunido ya que había visto la maligna procesión desde una lejana colina, reconociendo en el prisionero a un amigo fiel de su especie, tanto en la tierra como en el país de los sueños, sonó un aullido desde un pico lejano, y el viejo jefe interrumpió su charla. Era uno de los vigilantes del ejército, de los vigías del ejército, apostado en la masa acumbrada de las montañas para vigilar el único enemigo que temen los gatos de la tierra, a los mismísimos gatos enormes de Saturno, que por alguna razón no han olvidado el encanto de la cara oscura de nuestra luna. Estos gatos están ligados por un pacto a los maravillosos seres cuerpo a cuerpo, y son enemigos declarados de nuestros pequeños files terrestres, de manera que en estas circunstancias un encuentro con ellos habría sido bastante grave. Tras una breve deliberación entre los generales, los gatos se levantaron y cerraron filas en torno a Carner para protegerle. Se prepararon para dar el gran salto a través del espacio y regresar a los tejados de nuestra tierra, y de seguro nosotros y de seguro y de la región terrestre de los sueños. El viejo mariscal de campo persuadido a Carter que se dejara llevar tranquila y pasivamente por la masa compacta de saltadores de sedoso pelaje, y le explicó cómo debía saltar sobre Asimismo, se ofreció a colocar en el lugar que él quisiera, y Carter escogió la ciudad de Dilant Len, de donde había zarpado la negra galera, pues él deseaba partir por mar desde allí con rumbo a Oriap y la cresta. Entonces, a una señal, los gatos saltaron ágilmente, protegiendo entre todos a su amigo, entre tanto en una caverna tenebrosa que se abría en la sagrada cumbre de las montañas lunares. Nerlatotep, el caso reptante, aguardaba inútilmente. El salto de los gatos se atreve a través del espacio fue realmente vertiginoso. Rodeando esta vez por sus compañeros, Carter no vio las
las grandes sombras confusas que acechan y se enroscan y palpitan en el abismo, aunque de acuerdo con antes de acabar de comprender lo que estaba sucediendo, se encontraron de nuevo en su familia hibridación de la pura calidad. Ultar fue el último en marcharse y cuando Carter le estrechó la zarpa le dijo que llegaría a su casa hacia el alba. Cuando empezaba a amanecer, Carter bajó y se enteró de que había transcurrido una semana desde que le secuestraran. Debía guardar todavía un par de semanas más para tomar el barco con el destino a Oriap, y durante ese tiempo habló cuanto pudo en contra de las galeras negras y sus infames costumbres. La mayor parte de la gente le creyó, pero tanto interesados a los quita en los negocios. No será por culpa de Carter. Al cabo de una semana el ansiado barco atracó junto al muelle negro y la torre del faro, y Carter se alegró al ver que se trataba de una embarcación tripulada por hombres normales. Tenía los costados pintados amarillentas, las velas platinas y un capitán de pelo gris y ropas de seda. Su carga consistía en toneles de fragante resina procedente de los pinares del interior de Oria, delicada ceremonia conocida por los artesanos de Baarn, y pequeñas tallas esculpidas en la antigua lava en Granek. Esa mercancía se le paga con lana de Ultar, tejidos, marfiles labrados por los negros que habitan en Park, al otro lado del río. Carter llegó a un arreglo con el capitán para que le llevase a Bajarna, y supo que el viaje duraría 10 días. Durante la semana de espera, charló muchas veces sobre el Engranek con el capitán, el cual dijo que eran muy pocos los que habían visto el rostro esculpido en la roca, pero que, pero, pero que muchísimos viajeros se conectaban con recoger las leyendas que de él conocían los viejos, los recolectores de lava y los escultores de Bajarna, y que después retornaban a sus lejanos hogares contando que ciertamente lo habían observado todo. El capitán El capitán ni siquiera estaba seguro de si vivía alguien en la actualidad y que hubiese visto aquel rostro esculpido, ya que el otro lado del Engranet es de muy difícil acceso, árido y siniestro. Seguían ciertos rumores y abren una cerbatana jamás una difícil acceso, árido y siniestro, y según ciertos rumores se abren unas cavernas junto a su cima, en donde habitan los descarnados des, en donde habitan las descarnadas alimañas de la noche, pero el capitán no quiso decir que eran exactamente tales alimañas descarnadas, porque conocido en que semejantes criaturas suelen presentarse después con gran persistencia en los sueños de quienes piensan excesivamente en ellas. Luego introducen el capitán acerca de la nave, ignorando acerca de la ignorada Kadat, de la inmensidad fría y sobre la maravillosa ciudad del sol poniente, pero el buen hombre le confesó con toda franqueza que no sabía una palabra de todo aquello. Zarparon y Dilatlen una mañana temprano al cambiar la marca, y Carter vio incidir los primeros rayos del sol naciente en las finas torres de aquel lúgubre ciudad de basalto, y navegaron
2 días hacia el este, costeando los verdes litorales y observando a menudo los pacíficos pueblecitos pesqueros trepaban por las laderas con sus tejados de ladrillo y sus chimeneas a partir de los viejos y soñolientos embarcaderos y de las playas con las redes extendidas para que saquen el sol, pero al tercer día vieron bruscamente vieron bruscamente hacia el sur y el oleaje se hizo más fuerte y no tardaron en perder de vista la tierra. Al quinto día los marineros dieron muestras de nerviosismo, pero el capitán disculpó sus temores diciendo que el barco iba a pasar por encima de los muros cubiertos de algas y de las columnas truncadas de una ciudad sumergida tan antigua que no queda va de ella recuerdo alguno. Cuando el agua estaba clara podía verse una infinidad de sombras inquietantes moviéndose por los fondos de aquel lugar, lo que espantaba nos lo que sobremanera sobremanera a la gente simple y supersticiosa. Admitía además el capitán que se había perdido muchos barcos, pero aquella zona del mar se le había hecho se les había saludado al cruzarse con ellos, pero no se había vuelto a ver. Aquella noche tuvieron una luna muy brillante y se podía ver una formidable profundidad bajo el agua. Soplaba una brisa tan exquisita que el barco apenas se movía con el cuerpo como, como permanecía el coco. Permanecía en calma. Carter se asomó por encima de la borda y vio muchos espectros bajo la cúpula de un gran templo sumergido, frente al cual se extendía una avenida de esfinges monstruosas que desembocaba en lo que un día fuera plaza pública. Los delfines salían y entraban alegremente por las ruinas y las marsopas aparecían torpemente por todas partes, subiendo a veces hasta la superficie e incluso saltando fuera del agua. Al avanzar un poco más el barco, el piso del océano se elevó formando cerros, haciéndose más visible los contornos de antiguas calles empinadas y las paredes destruidas de muchas casas. Luego llegó el navío a las afueras del pueblo hundido y allí apareció en la cima de una colina un gran edificio solitario, de líneas más simples que el resto de las construcciones y mucho mejor conservado. Era oscuro y bajo y encerraba a 4 lados de una plaza. Tenía una torre en cada esquina, patio pavimentado en el centro y extrañas ventanillas redondas en los muros. Seguramente era de bas- Seguramente era de basalto, aunque las algas lo recubrían casi por completo y se veía tan solitario y sorprendente sobre aquella lejana colina bajo el mar que daba la sensación de haber sido un templo o un antiguo monasterio. Algunos peces fosforescentes se habían introducido en su interior y daban a las vacaciones todos y daban la sensación de haber sido un templo o un antiguo monasterio. Algunos peces fosforescentes se habían introducido en su interior y daban a las ventanillas redondas cierta aparición de iluminación, y Carter no condenó a los marineros por sus temores. Después, a la luz de la luna filtraba por las aguas, descubrió un extraño monolito muy alto en medio de aquel patio cerrado y vio que había una cosa unida a él. Después de ver con el catalejo del capitán que la cosa estaba aún la cosa a- que la cosa atada era un marinero vestido con ropas de seda de Orient,
cabeza abajo y sin ojos. Se sintió aliviado de que la brisa que ahora comenzaba a soplar impulsara el barco hacia otras regiones más neutrales del mar. Al día siguiente cruzaron saludos con un brazo de velas col color violeta que iba rumbo a Zar, la tierra de los sueños olvidados, con un frente de bulbos de lirios de extraños colores, y en la noche y en la noche del 11º día divisaron la isla de Oria con el Ragnet desarrollado y coronando de nieve irguiéndose a lo lejos. Oriab es una isla muy agradable y su puerto de Baham una vigorosa ciudad. Los muelles de Baham son de pórfido y la ciudad se eleva tras ellos formando grandes terrazas de piedra y calles de tramos escalonados unos y abovedados otros. Pues hay edificios y puentes que se comunican entre sí por encima de las calles. Hay también un gran canal que atraviesa la ciudad entera por un túnel de puertas de granito y fluye hasta el lago de Yard, en cuyas costas se encuentran las inmensas ruinas de ladrillo de una ciudad primordial cuyo nombre no se recuerda. Cuando el barco entró en puerto y al anochecer los dos faros gemelos, Ton y Tal, parpadearon una serie de bienvenidos mientras las innumerables ventanas de las entrañas del, y pardearon una señal de bienvenida mientras las innumerables ventanas de la terraza de Barham comenzaron a desbar con sus lucecitas modestas y por encima de estas las estrellas se asomaban desde la oscuridad. El puerto escapado y trepador se fue convirtiendo así en una constelación resplandeciente suspendida entre las estrellas del cielo y los reflejos de esas mismas estrellas en las calmadas aguas de la Dársena. El capitán, después de atracar, invitó a Carter a su propia casa, situado en las orillas del lago de Yat, en la cima donde vio a Carter a su propia casa situada en las orillas del lago Yat, en la cima donde terminaban todas las cuestas del pueblo, y su mujer y la servidumbre ofrecieron sabrosos y extraños manjares del para delectación del viajero, y en los días que siguieron estuvo Carter indagando en todas las tabernas y lugares públicos donde se reunían los recolectores de lava y los escultores, por si alguno de ellos había olvidado algún rumor o conocía algún relato sobre el Engranet, pero no encontraron a nadie que hubiera subido a las más elevadas alturas ni que hubiera contemplado el rostro esculpido. El Engranet era un monte muy difícil, pero no tiene más que un valle maldito a su espalda. Por otra parte, no había ninguna certeza de que las descarnadas alimañas de la noche fueran exclusivamente imaginarias. Cuando el capitán zarpó de nuevo para Dilatlen, Carter se alojó en una antigua taberna abierta en un callejón escalonado de la puerta primitiva del pueblo. Esta taberna construida de ladrillo se parecía a las ruinas que había en la orilla más alejada del lago de Yat. En ella las ruinas que había en la orilla más alejada del lago de Yat. En ella esbozó sus planes para escalar el Engranek, el Engranek, y revisado todos los detalles que le habían proporcionado los recolectores de lava sobre los caminos que mejor conducían allá. El tabernero era un hombre muy viejo y había oído muchas historias, por lo que le fue de gran ayuda. Incluso condujo a Carter a una de las habitaciones superiores de aquella antigua casa y le mostró un vasto dibujo que un viajero había trazado sobre la pared en los viejos tiempos en que los hombres eran más intrépidos y no tenían tanto miedo a escalar las cumbres del Engranek. El bisabuelo del viejo tabernero le había oído contar a su bisabuelo que el viajero que grabó aquel dibujo en la pared había subido a Engranek y había visto el rostro de piedra dibujándolo allí para que otros lo
para allí para que otros, pero Carter no se quedó convencido, puesto que aquellos vastos rastrazos estaban hechos con inteligencia y rapidez y quedaban casi ocultos bajo multi- una multitud de siluetas diminutas del peor gusto, llenas de cuernos y alas y garras y colas enroscadas. Finalmente, habiendo obtenido toda cuanta información podía recogerse de las tabernas y lugares públicos de Bajarna, Carter alquiló una cebra y una mañana temprano tomó el camino que bordea la orilla del lago. Internándose después hacia la zona de elevadores.